James Barús. Muy buenos días, con el gusto de saludarles desde Chihuahua para todo el estado, para toda la república. Este es tu programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés internacional, nacional, estatal y municipal, con distintos miembros de cada una de las generaciones. Generación Baby Boomer, Generación X, Generación Millennial, Generación Centennial, pero el día de hoy, como cada miércoles, tenemos programas especiales y tenemos invitados de talla nacional. Todos miembros de la generación millennial. Recordemos que los millennials son los que nacimos entre 1983 hasta 1998. Yo soy parte de esta generación, sé que me veo más acabado, espero llegar a la edad que aparento, pero el día de hoy tenemos a una invitada y a dos invitados buenísimos de talla nacional, parte de la generación millennial, y por eso quiero dar la más cordial bienvenida hasta Chihuahua a Frida Gómez. Ella es asesora legislativa. Frida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy contenta de saludarte y muy contenta de estar con mis compañeros millennials a quienes ya hemos visto en otros espacios. Muchas Qué gracias. gusto saludarte, Frida. También saludo con mucho gusto a un estado vecino, a un miembro casi vecino de estado, Martín Vivanco. Él es abogado y analista político de Durango, pero radica en la Ciudad de México, también panelista en distintos programas. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Creo que tenemos problema con el audio de Martín. Una disculpa para la gente que nos escucha en radio y que nos ve en televisión, en lo que lo regresamos. Y también desde la Ciudad de México, también estado vecino sonorense, pero también analista político en distintos medios y en distintas participaciones escritas, a mi amigo Raudel Ávila. Raudel, ¿cómo estás? Bien, gracias, Christopher. Con el gusto de saludarlos a ustedes. Agradecido por la invitación de participar en tu programa. Quiero decirles tanto a Raudel como Martín y Frida, estamos a segundos de que se conecte nuevamente Martín, que este programa Entre Generaciones tiene una cobertura estatal y cobertura nacional a través de redes sociales y el canal de televisión 173 de Total Play, a través de redes sociales de Facebook Live, y en el radio en Chihuahua nos están escuchando en 102.5 FM. Así que yo quiero darles y agradecerles muchísimo a Frida, a Martín y a Raudel la posibilidad que tienen de acompañarnos. Pero el día de hoy hablaremos sobre tres temas importantes. El tema de nexos y la libertad de expresión, el tema de los nuevos partidos políticos, cómo van la integración de los partidos políticos, así como también hablaremos sobre un tema que nos debe de importar muchísimo a todas y a todos los mexicanos, que tiene que ver con el ejército mexicano y las empresas fantasma. En el primer bloque, nexos y la libertad de expresión en México. Para escuchar el contexto, le paso la voz a nuestro productor Omar Juárez. La libertad de expresión en México ha sido un tema recurrente desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recientemente, la revista Nexos ha sido sancionada por la Secretaría de la Función Pública por su participación en una campaña publicitaria del IMSS en 2018. ¿Estamos ante una crisis de libertad de expresión? Hablemos entre generaciones. Frida, tú has participado en distintos medios de comunicación, tienes un medio de comunicación digital y has sido una luchadora incansable por las libertades en distintos ámbitos, en mujeres, participación, pero sobre todo el tema de la libertad de expresión, la sanción a la revista Nexos por una campaña de un contrato de 47,000 pesos, una sanción de 1 millón de pesos, Frida. Definitivamente la sanción no es proporcional. Me parece que hay que ser muy responsables con el uso del lenguaje y con la magnitud de los hechos, porque tal como lo has dicho, cuando hablamos de libertad de expresión, tenemos ejemplos en este país de verdaderos actos de censura que han llegado hasta el extremo de asesinar a periodistas, que han llegado hasta el extremo de quemar oficinas de periódicos. Ha pasado mucho en los estados del norte, ha pasado mucho en los estados donde el narco tiene dominio, en Michoacán, ha pasado en Guerrero. Entonces, me parece importante hacer dos distinciones. La sanción definitivamente no es proporcional. Es una sanción por la falsificación de un documento de asuntos de Infonavit en los que Nexos tenía que comprobar un domicilio en donde Infonavit pudiera verificar el seguro social para dar la cobertura de seguridad a sus trabajadores, y en ese contexto no cumplen con ese documento, ponen otro domicilio y es por ese documento que se sanciona.
Definitivamente hubo una falla, sí hubo una falla, no es proporcional esa sanción, pero tampoco creo que sea como tal un golpe a la libertad de expresión, porque en el decreto que se publica se establecen dos sanciones. Una que es el pago, tal como lo dices, de una cantidad que es exorbitante para lo que era el contrato, y dos, que es la prohibición de contratar por parte de otras dependencias federales con Nexos. Ahora, objetivamente Nexos ha tenido una línea muy crítica, tal como es la naturaleza de su periodismo, y me da la impresión que un intento de coartar la libertad de expresión sería, por ejemplo, prohibirles el acceso a papel o a imprenta o a los puntos de venta, que dejara de circular, algo que no sucedió. Sin embargo, creo que tendríamos también que ser realistas. Desde el poder hay un manejo de los medios que siempre se ha dado, en donde los gobiernos premian o castigan a los medios de comunicación. Tenemos gobiernos como el del presidente Peña Nieto, en donde hubo muchos medios que tenían cercanía y que tenían contratos y que tenían presupuesto, mientras que otros que eran más críticos estaban alejados. En este momento se da el fenómeno justo opuesto. Hay otros medios que son más amigables con el gobierno actual que ahora tienen esos lugares. Yo creo que el debate en el que tendríamos que entrar está en el financiamiento en general de los medios de comunicación y en cómo es que el consumo de periodismo puede ser autosustentable y puede hacer que un medio sea verdaderamente autónomo, porque mientras un medio de comunicación dependa económicamente de un poder o de un interés, su línea no va a ser 100% autónoma y por lo tanto no va a ser imparcial y por ende no va a ser eh, totalmente objetiva. Y ya Martín, para cerrar, adelante, Frida, solo para cerrar. muy breve, sí creo que hay un manejo que es de castigo en contra de Nexos, pero no creo que ese acto de castigo en contra de Nexos podría traducirse en un golpe contra la libertad de expresión. Martín, tú escribiste un gran artículo que de hecho tuve un debate hace pocos días y lo cité con el presidente nacional del PRD y con la secretaria de organización de Morena Nacional, en donde incluso la participante de Morena me decía, Christopher, es que falsificaron un documento y es que la falsificación de un documento tiene una sanción que no se equipara a la sanción que tuvo por 32 millones de pesos el hijo de Manuel Bartlett, y así como también los pocos menos de el desfalco de millones de pesos en Veracruz por Javier Duarte y ahora aliado de la 4T, le da una poca lana por ahí de sanción. Pero sí estamos en un atentado contra la libertad de expresión, Martín. Yo creo que sí. Oye, primero, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Nada más saludarte, muchas gracias. También a Robel, a Frida, que gusto verlos. Me gustó mucho que me dijeras millennial y ya nada más eso era el anuncio previo. Yo creo que sí es un atentado contra la libertad de expresión. La libertad de expresión no solamente se restringe, se afecta cuando te queman la imprenta en donde tú haces las revistas, sino también hay formas indirectas de hacerlo y en específico en la literatura académica hay un efecto que se llama el efecto de congelamiento. Es decir, hay una estigmatización, hay un estigma que se le pone a la revista tal cual, una sanción tan desproporcionada en un momento tan sospechoso, por así decirlo, porque ha sido la más crítica, sobre todo de la estrategia en la pandemia. Tiene en su taller de datos, ha sacado las verdaderas defunciones, cómo vamos en la pandemia, ha sido muy, muy crítico. Y este efecto silenciador obviamente tiene que ver con el efecto inhibidor que se da, ¿no? Estás mandando un mensaje a todas las editoriales, a todos los medios independientes, de que el régimen tiene preferencias por un tipo de publicaciones y otra que no. Ahora, sí hay que tener en cuenta que, uno, Nexos no ha recibido un peso de publicidad del gobierno federal desde que ganó López Obrador. Dos, la Secretaría de la Función Pública no tiene competencia para decir que no puede contratar con órganos constitucionales autónomos ni con entidades federativas, aunque sea dinero federal. No tiene competencia. Tercero, no se le dio derecho de audiencia. Nunca llamaron a Nexus para decirle, oye, ¿qué pasó? Cuarto, fue un proceso de 2018 en el que ganó una licitación, como tú bien dijiste, por 74,000 pesos. Fue una página. Quinto, no falsificó absolutamente nada. O sea, se tuvieron que ir a 2018, encontrar algo que estaba medio sospechoso
y de ahí sacan la multa en este preciso momento. Sexto, que no se nos olvide la andanada también que hubo por parte de la propia Secretaría de la Función Pública y de algunos de sus subalternos en contra del personal de Nexos. Si eso no es coartar libertad de expresión, si eso no es no querer a la crítica, pues no sé qué sea, y no es propio de un país democrático. Así es. Raudel, tú escribías un artículo hoy en el Universal buenísimo, que se lo recomiendo a todas y a todos, donde no solo Muchas el tema de gracias. Nexos, sino también el tema de Cali Arena, la editora Cali Arena, que le da la oportunidad a muchos escritores de poder publicar sus libros. ¿También se está viendo atentada la libertad de expresión ahí, Raudel? Mira, hay que explicar que Nexos y Cali Arena comparten una misma razón social. Consecuentemente, la sanción que se pretende aplicar por parte de la Secretaría de la Función Pública afecta también a la editorial Cali Arena. Esto quiere decir que no solamente se ve afectada la publicidad que pueda contratar Nexos con entidades del gobierno federal, con quienes, como ya decía Martín, de todos modos no contrata desde que inició este gobierno, sino que a la editorial se le prohíbe vender sus libros, ¿no? Es la misma empresa, insisto, que Nexos, se le prohíbe vender sus libros a las librerías públicas, como son el Fondo de Cultura Económica y Educal. Esto magnifica el golpe financiero que se le da a la empresa, de tal manera que sí es francamente sospechosa la hostilidad y la fijación de las autoridades contra la empresa Nexos Ciencia y Literatura, ¿sí? Entonces, yo hacía un llamado en el artículo que generosamente citaste a que así como la gente se ha solidarizado suscribiéndose a Nexos, que también comprando libros de Cali Arena, que es, insisto, la misma empresa, digamos la misma razón social, no es la misma empresa, pero resulta afectada por la sanción y consecuentemente se le está negando acceso a los escaparates de las librerías públicas. Entonces, yo creo que a diferencia de lo que dice Frida, sí podríamos temer una andanada contra la libertad de expresión, porque si bien es más o menos velada, y digo más o menos siendo, creo yo, que delicado, y usando un eufemismo, en la historia de México los atentados contra la libertad de expresión nunca se han dado de manera explícita o abierta. Simplemente basta remontarse al origen de la revista Excelsior, que nació como consecuencia del golpe contra el periódico Excelsior, a quien también el gobierno federal de aquel entonces le retiró la publicidad. En México ninguna publicación, y hay que ser muy claro, absolutamente ninguna, vive únicamente de sus lectores. Todas viven también de ingresos publicitarios y en parte de ingresos publicitarios gubernamentales, ¿sí? Eso quiere decir que el gobierno sabe que tiene control sobre lo que se publica en México y sobre la vida editorial en la medida en que si retira la publicidad por falta de lectores, México no es un país lector, lamentablemente, pues desaparecen las instituciones dedicadas a difundir la cultura. Antes de ir a corte, en una sola palabra, Frida, ¿qué opinión te merece? Lo primero que se venga a la mente, este tema de Nexos y ahora de Cali Arena. En una sola palabra está muy difícil, pero, o sea, voy a tratar de ser muy, muy breve. Coincido con Raudel en eso, en cuanto a que los lectores y en cuanto a que los suscriptores son los que le tienen que dar vida a las publicaciones, e insisto, el debate tendría que estar centrado en modelos de medios de comunicación y de revistas que sean autónomos, porque de eso depende la permanencia de cualquier publicación a lo largo del tiempo. Y si es que Nexos tiene ya una base que es autónoma, yo creo que al contrario, esta vetación, el acto de ser vetados, en realidad estaría engrandeciendo a Nexos, partiendo de todas estas ideas que dan
mis compañeros, y pues en ese sentido son los lectores los que pueden estar apoyando con sus suscripciones a la revista sin que se queden ligados a algo que es el cumplimiento de disposiciones, que insisto, es un acto administrativo contra el que se pueden amparar, es un acto que no es definitivo, es un acto que Muy puede bien. ser revisado todavía por la Corte y que en ese sentido todavía tiene una ventana de justicia. Martín, antes de cerrar, una sola palabra o última expresión. A ver, sí, en efecto se puede recurrir, pero el golpe ya está dado. El golpe ya está dado y eso se va a quedar y en serio va a quedar en la historia. Segundo, lo que hacía Raudel es fundamental. No hay editorial en México que pueda sobrevivir y sus lectores, aunque se inscriban muchísimos. Nada más, no sé en qué, Raudel es el experto en eso, no sé si en Estados Unidos haya alguno, porque aparte necesitas también publicidad privada, y entre publicidad privada y publicidad oficial, híjole, las dos tienen sus bemoles. Lo ideal sería que viviéramos de lectores, pero no vivimos en Finlandia. Entonces, le puedes quitar, ¿no? Esta oferta cultural por simplemente quitarle todo el oxígeno. Entonces, ahí, Raúl, a ver, te pregunto, ¿en Estados Unidos alguna revista, algún periódico vive nada más de suscripciones? Según yo, ¿acaso dos o uno? No sé. Raudel, para finalizar. Mira, en respuesta a lo que atentamente comenta Martín, sí hay quienes viven exclusivamente de publicidad privada, pero no hay quien sobreviva sin publicidad, y hay que recordar que el efecto de una sanción como esta por parte de las entidades públicas puede resultar inhibidor también para quienes desean anunciarse como actores privados. Es decir, si usted Claro. es una empresa y sabe que el gobierno tiene vetado X espacio publicitario, muy probablemente no quiera incurrir en disgusto con ese gobierno y le está quitando indirectamente ingresos por publicidad privada también. Así es, vamos a No hay que corte. ser ingenuos con eso. Vamos a corte, Frida, Raudel y Martín Vivanco. Estamos entre generaciones desde Chihuahua. Continuamos entre generaciones y no tienen idea lo emocionado que estoy porque tener a grandes panelistas, a grandes amigos que he conocido allá en la Ciudad de México y tenerlos acá hasta Chihuahua en el programa, generando pensamiento crítico y promoviendo la participación ciudadana y la opinión pública. Y en este segundo bloque, nuevamente muchas gracias, Frida Gómez, Martín Vivanco y Raúl Ávila. Segundo bloque, partidos políticos de nueva creación. ¿Cómo van? Escuchemos el contexto. 7 nuevos partidos políticos buscan obtener el registro del INE y poder participar así en el proceso electoral de 2021. Esto invita a la reflexión. En un país con alto índice de abstencionismo, ¿es realmente benéfico para la democracia la creación de nuevos partidos? Hablemos entre generaciones. La ciudadanía estamos cansados o está cansada y harta de los liderazgos políticos y los partidos políticos. Y yo lo he mencionado en muchas ocasiones. Los partidos políticos no son, la política no es exclusiva de los políticos ni los partidos políticos. La política es de la gente y para servir a la gente. Un modelo de partidos políticos fuerte nos da la posibilidad de incentivar la participación. Lo digo con signos de exclamación, pero también con signos de interrogación. Raudel, ¿cómo va el tema de partidos políticos? Bueno, quiero ser justo y un poco equilibrado. Tengo un conflicto de interés aquí porque yo trabajo en el Instituto Nacional Electoral y más específicamente trabajo en la Comisión de Partidos Políticos. De modo que no puedo decir muchas cosas con el aura de independencia e imparcialidad que debería. Hay que recordar que el INE no es, digamos, propiamente quien otorga registro a los partidos políticos. Hay una regulación legal y el INE lo que hace es revisar que se cumpla. No es que el INE determine por sus pistolas quién va a tener o no registro, sino que tiene que revisar cuáles organizaciones han cumplido con los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos y entre estos pues está la celebración de asambleas, el número de afiliados, la presentación de estatutos, la fiscalización del financiamiento. Si se cumplen todos estos requisitos, en ese caso se aprueba
el registro de una nueva organización como partido político, pero no son requisitos que establezca el INE, le vienen dados por una legislación aprobada en la Cámara de Diputados. Así es que el INE simplemente, digamos que es una especie de inspector que tiene que verificar que se estén cumpliendo con todos los requisitos legales, insisto, lo que establece nuestra ley, para que se dé cumplimiento a esta, y quienes participen en las contiendas electorales realmente gocen del respaldo que dicen tener. Lo mismo ocurre con el retiro al registro de partidos. Si no cumplen cierto número de votos, el INE está obligado a quitarles el registro, de modo Frida, tal que no es el INE quien determina, sino que está establecido en la ley. Frida, estamos a una semana, el próximo lunes, bueno, de este lunes en 8, para poder saber cuántos partidos políticos van a tener el nuevo registro. Y se ha visto en redes sociales digitales, porque luego hay un partido político que aspira a ser partido que veo el mismo nombre, redes sociales progresistas, Fuerza Social por México, Fundación Alternativa, Súmate a Nosotros, México Libre, el de Calderón y Margarita, Encuentro Solidario, vaya. El próximo lunes 31 de agosto sabremos quién cumple con los requisitos para ser partido político. Yo creo que el tema es bastante fuerte, más en este momento, porque por el simple hecho de obtener el registro, ellos podrán tener el acceso a cerca de 42 millones de pesos, que francamente en estos tiempos, tanto de crisis como pandemia, ayudarían mucho en otros rubros, pero definitivamente la democracia tiene un costo que no debería de ponerse en jaque absolutamente por nada. Y algo que me parece importante y que justo tú mencionabas, de los partidos políticos, más bien de las organizaciones que están aspirando a ser partidos políticos, son cerca de 78, tuvieron requisitos muy difíciles, muy graves para cumplir, que venían desde hacer asambleas distritales, hubo ahí muchos asuntos de obtenciones de firmas que se dieron de forma irregular. México Libre ya tiene una multa por eso. Pero creo que en el balance, yo lo que diría de este tema es que los partidos políticos que están por entrar no son personajes nuevos, algunos tienen nombres como redes sociales progresistas, aunque en realidad pues son evidentemente temas comerciales, porque es un partido que detrás tiene a Elbester Gordillo, el partido Encuentro Solidario detrás tiene a Hugo Eric Flores, que perdió el registro por partido Encuentro Social. Entonces son partidos políticos que en realidad más bien tienen una suerte de negocio de la democracia, en donde tienen ciertos grupos con intereses políticos que utilizan estas figuras que son difíciles de cumplir para cualquier organización ciudadana. Digamos que si un día las feministas dijéramos hay que hacer un partido político, el primer gran obstáculo con el que nos enfrentaríamos sería con el presupuestal, porque para tener el dinero de hacer asambleas en los distritos electorales y de cumplir con el mínimo del porcentaje de la lista nominal, pues hay que tener bastante dinero. Entonces, definitivamente la participación política en el modelo partidista es una participación que ya está bastante superada. Las personas no están confiando en los partidos políticos, y este modelo democrático que tenemos, en donde el partido político es el móvil para acceder a candidaturas, que se abre también a las candidaturas independientes, que van a tener también cierto presupuesto evidentemente limitado y no tan amplio, tendría que ser recuestionado, tendría que ser replanteado. Y ya solamente para cerrar, hablar de los partidos políticos que van a entrar en un momento de baja participación nos hace también recordar que a pesar de la baja participación, tuvimos una votación histórica con un porcentaje que quedó flotante, y que en las últimas encuestas, a raíz de diferentes pues ejercicios que se ha tenido desde el poder, podrían estar pensando en su voto en 2021. Van a ser elecciones que van a marcar el rumbo y van a marcar el termómetro de qué tan bien o qué tan mal lo ha hecho la Cuarta Transformación. Y sí me parece que en esos partidos que están buscando pues tener el registro, ya tenemos un antecedente de operaciones negativas por México Libre, y tendría que ser ahí donde ponemos atención. Muy bien. Martín, solo hago una acotación rápida. Vamos a evitar monopolizar la palabra para incentivar más el debate y la participación de los tres, y que no se nos vaya el tiempo con la monopolización de la palabra de algún panelista. Martín. Me interrumpes. A ver, estoy de acuerdo con
con lo que dice Raúl, bueno, pues está en la ley, entonces el INE lo único que va a hacer es revisar si los requisitos se cumplen o no. Ahora, podemos discutir si la ley está bien hecha, si los parámetros son adecuados. Obviamente la ley electoral tiene una historia, empieza en 1977, cuando empieza la apertura del sistema político mexicano, porque en el 76 solamente hubo un contendiente para la presidencia de la República, y eso no podía ser así, ¿no? Entonces empezamos a transitar en un modelo electoral que le diera más participación a las demás fuerzas políticas. ¿Qué ha pasado ahorita? Después del derrumbe del partido hegemónico, se ha dispersado muchísimo las fuerzas electorales, y ahorita vamos a llegar a un punto, yo creo, en el que vamos a tener 7 partidos con registro, que es lo que tenemos ahorita, y a lo mejor 5 más. Vamos a tener 12 opciones, más 48 locales. Eso pone en jaque algo muy importante, que tú lo has vivido como yo lo he vivido. O sea, cuando tú estás en una elección, en primer lugar, cuentan muchísimo las alianzas con estos pequeños partidos porque tienen su voto de poder. Eso lleva un costo, ¿no? Lleva un costo tanto pragmático como ideológico. Y lo segundo va relacionado con este segundo punto. ¿En qué creen estos partidos? La verdad es que no hay un eje y un ideario que realmente podamos ver. Si tú me dices, ¿en qué cree redes sociales progresistas? No tengo idea. ¿En qué cree el nuevo encuentro social? En eso sí sé. ¿En qué cree México Libre? No estoy tan seguro. Creo que es más de derecha. Pero no tenemos una brújula ideológica, que creo que ahí sí se devalúa muchísimo la democracia. Ahora, nada más, y así acabo, los requisitos no son fáciles. No, tienes que tener por lo menos 230,000 militantes y celebrar cierto número de asambleas. Hay que preguntarnos, ahí sí Frida tiene razón, ¿cómo le hacen todas estas personas para crear sus partidos de manera tan rápida entre comillas, y aparte, cómo llevan a cabo todo este proceso exitosamente? Yo pongo una pregunta sobre la mesa y el que desee responderla. Realmente este 31 de agosto vamos a ver qué partido político viene, pero ¿cuánto tiempo va a durar? Es decir, viene el 2021, viene una baja participación, tenemos los partidos políticos tradicionales y no van a poder ir en ninguna alianza porque deben de cumplir el porcentaje mínimo para conservar el registro. Es decir, pues va a ser solo un negocio de algunos de 42 millones de pesos y para el mes de junio ya no van a ser partido político. Lo pongo sobre la mesa. ¿Qué opinión tiene? ¿Realmente son partidos políticos nuevos como tal o simplemente son un negocio? El que desee, ¿eh? Adelante, Martín. Yo creo que sí es rentable, obviamente. Yo creo que algunos van a sobrevivir. Creo que México Libre sí tiene alguna representatividad, sobre todo porque se prefigura como su líder. Pero lo que pasa es, a lo mejor no hay alianzas de iure, pero de facto sí las hay. De facto sí las hay, porque para hacer esas asambleas tuvieron que, en teoría, tener firmas de personas reales en muchos distritos electorales. Entonces, ahí sí les das fichas para poder negociar en las candidaturas, sobre todo locales. Y eso sí me parece que deteriora, insisto, la fuerza de las candidaturas y sobre todo un programa ideológico que en México brilla por su ausencia. Frida. Yo creo que es más de lo mismo, son personajes que han sido vetados de la vida pública por diferentes razones, como el Bester Gordillo con casos de corrupción, el Partido Encuentro Social con temas abiertamente de construcción, de odio en contra de minorías, en contra de personas de la comunidad LGBT. A mí me preocupa que este ejercicio se convierta únicamente en hacer cada vez más difícil el acceso a los espacios populares, porque obviamente se convierte en un ejercicio de cúpulas en donde ellos mismos crean sus partidos. México Libre es una fracción de Acción Nacional que se encuentra en choque con Marco Cortés, con toda la gente que se pronunció en contra de Felipe Calderón. Entonces, en realidad no creo que sea un ejercicio de nuevos partidos. Sí coincido en que las cantidades millonarias pues son un gasto que pues en nombre de la democracia se va a caer y se podría quedar ahí, pero tampoco no creo, coincido en eso con Martín, no creo que vayan a tener ni siquiera una representación ideológica fuerte, que ha sido ya bastante polarizada y acaparada por derecha e izquierda en estos momentos. Raudel, con todo y lo limitado sobre este tema que te encuentras para cerrar. Bueno, yo quisiera comentar sobre lo que han dicho. Primero, siéntete en libertad de interrumpirme si yo fui el que se excedió en el uso de la palabra. Mil disculpas. No, no era regaño, güey, perdón.
Pero no, sí, no, pero mil disculpas. Nada más siéntete en libertad de interrumpirme, no me fijé honestamente. Yo creo que efectivamente los requisitos, y esta es una opinión personal, no institucional, son difíciles, son complicados, pero esos son los requisitos que establecieron los partidos políticos existentes. Entonces, a quien hay que reclamar de que esos requisitos difíciles es a los partidos representados actualmente en la Cámara o en legislaturas anteriores, porque son ellos quienes fijaron esos requisitos. No, insisto, no fue el INE. El INE simplemente se tiene la competencia para verificar que se cumplan estos, pero el instituto no establece esos requisitos. Yo creo que los partidos políticos ya existentes fijaron requisitos así de difíciles justamente para evitar tener nuevos competidores. Pero en ese caso, insisto, el reclamo tendría que ser a ellos, no a la autoridad electoral. Así es. Vamos a corte, continuamos Entre Generaciones y regresamos con el tercer bloque, Ejército Mexicano y Empresas Fantasma. Continuamos. Continuamos Entre Generaciones, tercer y último bloque antes de pasar a la ronda rápida final. Ejército Mexicano y Empresas Fantasma con Frida Gómez, Martín Vivanco y Raúl Ávila. Escuchamos el contexto. La lucha contra la corrupción ha sido el emblema del actual presidente de México, y ahora le tocó el turno a Sedena, que al parecer desvió 156 millones de dólares a empresas fantasma. ¿Esto es un indicador de que la guerra contra las empresas factureras está funcionando? Hablemos Entre Generaciones. Frida, ¿qué opinión te merece el tema del Ejército Mexicano y las empresas fantasmas? 156 millones de dólares en 250 empresas de 2013 a 2019. A mí me preocupa bastante, me queda claro que algo que debemos de destacar mucho es el contexto de la famosa guerra contra el narco, porque auspiciados con la idea de combatir el narcotráfico se realizaron estas contrataciones, pero no solamente es el antecedente, yo creo que en este momento tendríamos que buscar y exigir desde la ciudadanía dos cosas. Una, que haya justicia y que haya una sanción y que se le haga un seguimiento a esos contratos, a esas empresas, que se vea en dónde quedó ese dinero y que en medida de lo posible, pues obviamente esto no se repita. Pero dos, algo que me preocupa todavía más es que a raíz de los cambios para la Guardia Nacional, el presupuesto también del Tren Maya y de muchas obras clave están en manos del Ejército. Entonces, la estrategia de militarización durante años hemos visto que lo que ha dejado en este país es dolor, son muertes, y me atrevo a decir que más de las 60,000 personas que están desaparecidas son también producto de este manejo, y ya sabemos que la respuesta no es el ejército, ya sabemos que la respuesta no es la guerra. Entonces, ya solamente para cerrar, me parece totalmente cínico y me parece totalmente sintomático que miremos cómo es que esa supuesta guerra contra el narco, lo que en realidad fue narcopolítica, corrupción, desvíos y mal manejo y utilización de las víctimas. La gran pregunta es, ¿lo que fue, lo dice Frida, o lo que ha sido? Porque son empresas que todavía en el 2019 facturaron con el ejército sin tener algún origen. Y lo peor de todo es que todavía le dan la construcción del aeropuerto y una serie de obras más. El día de ayer inauguraron una obra más de adjudicación hacia el ejército mexicano. Martín. Sí, ya no entendí nada más una pregunta para Frida. O sea, ¿qué dijiste del Tren Maya y de Santa Lucía? O sea, ¿que te parecía bien ese cambio? No, que me preocupa que ante este panorama y ante estos contratos sea el ejército el que administre obras que tendrían que ser eminentemente civiles y eminentemente turísticas. Okay. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, a ver, creo que hemos visto a partir de que ganó López Obrador una militarización de la vida pública nacional que es preocupante. De bote pronto, están a cargo de protección civil, están a cargo también de ser primeros respondientes en algunos casos de desastres naturales, también están a cargo de proteger el medio ambiente y la reforestación, también se encargan de implementar programas sociales. Además, tienen todas las nuevas tareas de infraestructura que les dio el presidente y además, producto de la reforma constitucional en donde se supone que es la Guardia Nacional, pues el ejército realmente, tienen toda la seguridad pública. ¿Esto qué hace? Y no lo digo yo, lo dice Alejandro Ope hoy en una columna. Bueno, obviamente las esferas de interacción con los civiles aumentan muchísimo.
Esa es una, y hay abusos potenciales porque no están entrenados en derechos humanos. Dos, al darles tantas obras de infraestructura, pues también hay más áreas de oportunidad para corrupción, ¿no? Porque también, si vemos históricamente el puesto del ejército, es niño en comparación de otros países, es el 0.5% del PIB. Y ahorita Raúl nos dirá cómo ha sido la relación en el siglo XX del Estado mexicano con el ejército, porque hay un libro muy bueno de Luis Medina Peña, que nos dice eso, bueno, y qué ha pasado ahorita, porque este giro militar, sobre todo, o sea, empezó con Calderón, pero que lo que estamos viendo ahorita está mucho más grave, o sea, es la militarización, y se me olvidó lo de aduanas y puertos, o sea, estamos viendo un giro radical. Raudel. ¿Cuál era la pregunta original? Ahorita contesto lo que dijo Martín, pero ¿cuál era? No, a ver, el tema es que si la Sedena no ha revelado los nombres de los funcionarios implicados, y también es que si se perseguirá igual a estas empresas que tienen que ver con el ejército que con los funcionarios que se está haciendo ahora en el combate a la corrupción. Mira, yo quisiera hacer algunos apuntes porque no puedo ser concluyente en un tema que no es mi especialidad, pero sí quisiera hacer algunos apuntes. Anoche, para prepararme para esta intervención, platiqué con Juan Ibarrola, que es profesor de la Escuela Superior de Guerra y especialista en temas de Fuerzas Armadas. Él me decía lo siguiente: en primer lugar, ya se abrió una investigación por parte del propio ejército y según me daba la cifra, en la justicia militar, a diferencia de la justicia civil, 90% de los casos sí se sancionan. Esto quiere decir que en principio, quiero ser muy claro, hay la expectativa de que esto sí se sancione en la justicia militar, que según me explicaba el propio Ibarrola, es muchísimo más severa que la justicia civil, porque no solamente más severa en las penas, sino que simplemente sí se aplica. Insisto, por esa estadística que él me daba, sabemos que en la justicia civil o en el sistema de administración de justicia civil hay muchísima impunidad. Él me dice que en el de justicia militar solo alrededor de entre 2 y 5% de los casos no se sancionan. Entonces, por principio de cuentas, habría que esperar una sanción ejemplar por parte de la propia justicia militar. Pero por otro lado, yo regresaría un poco al tema de nexos. ¿Cómo es posible que aquí no haya una sanción de la Secretaría de la Función Pública? Porque también hay que recordar que, o hay que aclarar, que no son los militares propiamente quienes están de albañiles, digamos, en las obras de construcción. Ellos administran la construcción, administran la licitación, digamos, entonces están subcontratando a estas empresas fantasma. ¿Cuál es la sanción contra quienes registraron esas empresas fantasmas? ¿Por qué no los está persiguiendo la función pública como persigue a Nexos? ¿Por qué no se observa esa hostilidad así de clara en este caso? Sin que eso exima de responsabilidad a los militares, insisto. Pero hay una parte de responsabilidad militar y de responsabilidad civil. Así es, Frida. ¿Funcionará la guerra contra las empresas factureras tanto para el tema de la milicia como para el tema civil? La unidad de inteligencia financiera se va con todo a las empresas factureras. Y ahora en el caso del ejército, la hemos visto un poco pasiva a Santiago Nieto. Yo creo que el gran problema de este país es que la justicia es selectiva y no es poco dinero, son 240 millones de pesos que fueron desviados. Toda la estructura fue hecha con corrupción, fueron contratos que se firmaron ante un notario del Estado de México de una empresa que se hizo 2 meses antes de ganar la adjudicación directa para compra de armamento, una empresa que no existía, que simuló operaciones. Entonces, de origen, yo creo que aunque esto tendría que ser perseguido, insisto, hay un problema de raíz que tiene que ver con cómo es que durante 2 sexenios que se simularon operaciones, se simularon guerras, se simularon contratos. Hoy estamos frente al reto de que esta administración termine con ello
combata de raíz lo que pasó y que lo haga de forma tan dura como lo ha hecho, así como menciona Rodel, contra Nexos o contra otros corruptos, o que le dé la continuidad a ese sistema de simulaciones del que no solamente la ciudadanía esté cansada a nivel electoral, yo creo que las víctimas y las personas que enfrentan la inseguridad todos los días son las más cansadas de eso. Martín. A ver, frente a lo de las factureras, yo creo, a mí no me parece bien las reformas que hicieron porque se me hacen draconianas, pero creo que sí hay una estrategia que va a inhibir que sigan existiendo, ¿no? El equiparar el fraude fiscal con delincuencia organizada y que aparte haya prisión preventiva oficiosa, obviamente inhibe a muchas de estas personas, pero también inhibe a empresarios honestos, ¿eh? O sea, tiene el doble filo porque aparte es una amenaza y una herramienta enorme en manos del Estado. Lo otro, todas las comparaciones son curiosas, y a mí no me gusta hablar del caso venezolano, pero sí hay un libro que les recomiendo que se llama El dragón en el trópico, que es un análisis muy objetivo de cómo Chávez toma el poder y por qué Chávez es Chávez. Y lo que más llama la atención es que a partir del ascenso de Chávez, los militares empiezan a tomar mucho más control, hay mucho más participación de los militares en todas las áreas de la vida pública, y lo pone ahí muy específicamente en infraestructura y en los gobiernos nacionales. Me suena y no me gusta que me suene. Y eso pasó, obviamente Chile es otra cosa, en Latinoamérica la tendencia hasta antes de 2002, cuando ya Chávez se consolida, había sido totalmente la contraria. Y ahorita estamos viendo en México algo que no me gusta y que me suena eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo participan los militares, porque ellos no obedecen a la misma lógica policial. Ellos tienen una lógica castrense de mando y obediencia y de no cuestionamiento. Insisto, no están capacitados para tratar también las cosas bajo un lente de derechos humanos porque así no se les instruyó. Entonces sí estamos en una cuestión grave. Frida, 1 minuto cada uno para finalizar sobre este tema. Frida. Me parecería que en el tema de facturas falsas, en general tenemos que entrar a un régimen en donde ser corrupto salga más caro y ser corrupto no valga la pena. Y no creo que sea prudente hacer una comparación tan excesiva con el caso de Venezuela, porque definitivamente el sistema en el que están viviendo y las condiciones en las que están enfrentándose son muy diferentes. No me parece que sean similares a las del país. Creo que todavía tenemos instituciones que guardan su autonomía y personas que guardan una lucha, aún estando adentro de estos gobiernos, y eso sería pues todo lo que diría al respecto. Raudel. Yo creo que subrayaría lo que dice Martín, coincidiendo con él, que efectivamente si los militares tienen mayor presencia en actividades económicas donde antes no participaban y en las que no participaron durante el siglo XX, dando pie a gobiernos civiles y a estabilidad política en México, pues entonces los responsables son las autoridades civiles que les están asignando esas tareas. Los militares no pueden por sí mismos autoadjudicarse ninguna responsabilidad de este tipo, se las está instruyendo su comandante supremo. Así es que tienen que obedecer. Eso no justifica, desde luego, que en el proceso se cometan irregularidades o violaciones o cualquier tipo de delito. Pero la verdad es que la responsabilidad final recae sobre el alto mando que les está encargando estas cosas. Así es, Martín. Lo que dice, estoy de acuerdo con lo que dice Frida, que las comparaciones son odiosas y que Venezuela es otro contexto, otra circunstancia histórica. Pero yo lo único que dije es, así empezó y está muy bien documentado que poco a poco le fueron dotando de más facultades que no estaban dentro de sus atribuciones y que la tendencia de Latinoamérica era otra. Y nada más, subrayar muchísimo, son demasiadas cosas las que tiene el ejército ahorita en sus manos. Lo de puertos y aduanas ya nos habló mucho, fue tema durante 2 días, pero según yo, y la última vez que leí la ley de la Administración Pública Federal y la ley aduanera, no puede un militar estar a cargo de la administración de aduanas. No sé cómo le están haciendo, no sé la legalidad de eso y no sé qué consecuencias vaya a traer para todo el trasiego
¿no?, de comercio que hay entre pues, Estados Unidos y México, por ejemplo, que son de las fronteras más transitadas en el mundo, sino que creo que es la más. Frida, Pero dijiste Frida algo. quería decir algo. Sí. A ver, Frida, nomás para Sí, cerrar. muy breve. Justamente es bien importante lo que está diciendo Martín, porque a raíz de los cambios que se dan en los temas de aduanas, llega la que fungía como secretaria de gobierno con Claudia Sheinbaum, llega Rosa Isela Rodríguez a Puertos de Aduanas, y ella justamente identifica muchos contratos, como el asunto de que el puerto de Veracruz tenía un contrato que cedía, creo que hasta por 100 años, las operaciones a una empresa. Entonces, creo que esa es la otra parte que es importante. Hay que ponerle atención a las personas que están llegando a esos espacios, que son personas civiles, que son personas, además, yo me atrevería a decir, honestas. Rosa Isela es una mujer de honestidad probada, independientemente de las administraciones en las que ha trabajado. Ha sido funcionaria con el PRD, ahora con Morena, pero ella es una mujer intachable, y creo que gran parte de lo que ahora estamos descubriendo en tema de contratos y en tema de aduanas y en tema de adjudicaciones se está dando en gran medida porque esas personas están llegando a los espacios y develando lo que se tenía. Vamos a corte y regresamos con la ronda rápida para finalizar este gran programa Entre Generaciones. Frida Gómez, Martín Vivanco y Raúl Ávila. Regresamos. Entre Generaciones, ronda rápida. Yo les digo una palabra y ustedes dicen lo primero que se les venga a la mente. Frida, democracia. Seguridad. Raudel, transparencia. Indispensable. Martín, medios de comunicación. Crítica. Frida, 2021. Retos. Raudel, gobierno federal. Responsable del destino del país. Martín, libertad de expresión. Fundamental para la democracia. Frida, AMLO. Compromiso. Raudel, bipartidismo. Una opción de ciertos países que no se ha dado en México. Martín, honradez. Indispensable. Frida, corrupción. Combatible. Raudel, participación ciudadana. Necesaria. Martín, Secretaría de la Función Pública. Una broma. Frida, política. Sucia. Raudel, México. Un gran país que amo. Martín, Felipe Calderón. Expresidente de México. Corrupto. Frida. Perdón, Frida, Felipe Calderón. Corrupto, dijiste. Asesino. Y por último, Raudel, oposición. Indispensable. Tengo 30 segundos para cada uno para cerrar este gran programa. Martín. Pues muchas gracias. A ver, los 3 temas que discutimos es esencial y aunque ya son esenciales, aunque ya se ha manifestado mucha gente en solidaridad a Nexos y también a Cal de Arena, porque lo que decía Raúl hoy en el artículo es fundamental, que no se nos olvide que son revistas y libros y editoriales que tienen una historia enorme, en el caso de Nexos de más de 40 años, donde todos hemos escrito y donde ha habido oportunidades para que muchísimas personas expresen sus opiniones y críticas al poder. Frida, 30 segundos para cerrar. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación, me da mucho gusto platicar contigo, con Raudel, con Martín, y creo que es muy importante en este momento recobrar como ciudadanía las obligaciones, las labores y las prerrogativas, y principalmente pues el compromiso de mantenerse informadas e informados. Y únicamente sí cerrar en cuanto a partidos políticos. Yo no creo que la forma más efectiva de participación sea a través de los partidos. A mí me parece que tendríamos que estar volteando a los movimientos que se están construyendo. Raudel, rapidísimo.
igual que Martín, me sumo a expresar solidaridad con Grupo Nexos, deseando que esto se lleve a buen puerto y que los tribunales le den la razón a la empresa, porque creo que la tiene, creo sinceramente que la tiene, e invitar a la gente a que se suscriba a la revista o compre libros de Cali Arena en este momento de crisis que, recordemos, afecta a la industria editorial por doble partida, puesto que hay pandemia. Muchas gracias, Martín Vivanco, Frida Gómez, Raudel Ávila. Mi nombre es Christopher Gracias James Barús y este es tu programa Entre Generaciones. Muchas gracias por acompañarnos y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Nos vemos el próximo lunes. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.